Buenos días, tengan todos mis estimados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estamos una vez más por estos medios para continuar con la predicación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, en esta hora les voy a invitar a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, a partir del verso 9. La palabra de Dios dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A la luz de estos pasajes bíblicos, quiero compartir con ustedes la obra poderosa del Evangelio de Jesucristo, el Hijo del Dios de la gloria. En un contexto donde se había suscitado un pecado en medio de los hermanos de la iglesia de los Corintios y que no fue corregido como debió haber sido corregido de inmediato. El apóstol, corrigiendo a estos hermanos de los Corintios, él les hace una pregunta y él le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, ninguna persona que vive y practica la injusticia tendrá parte en el reino de Dios. Pero el apóstol dice: no erréis, en pocas palabras, no te equivoques, no pierdan el horizonte, no se equivoquen. Dice: no erréis en cuanto a esto. Porque alguien puede decir: ah, bueno, no entrarán los injustos, pero sí podrán entrar tales o cuales. Pablo dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo nombra un catálogo de pecados groseros, bajos, oscuros, y dice con claridad: no se equivoquen, no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Ninguno que practique continuamente el pecado. El apóstol dice: no se equivoquen. Amigos míos, mi intención de lo más profundo de mi corazón es que tú tampoco te equivoques. No te equivoques con respecto a la entrada al reino de Dios. No te equivoques. No tengas un concepto errado de lo eterno, del reino de Dios, de la salvación. Por favor, te lo suplico, no hierres, no te equivoques. Mucha gente dice: no, yo no necesito ser cristiano, Dios me va a perdonar, yo voy a entrar al cielo. No te equivoques. Ningún practicador de pecado entrará en el reino de Dios. Mi texto dice: no solo los injustos, no solo los ladrones, no solo los adúlteros, no solo los afeminados. Hoy en día que se practica de una manera tan abierta y tan libertina la prostitución, la homosexualidad, todas estas perversiones sexuales, Dios dice: no entrarán en el reino de Dios. No hierren, no importa lo que digan las organizaciones y las instituciones de este mundo, no entrarán en el reino de Dios, ha dicho mi Señor. Mi Dios ha dicho por su palabra: no entrarán ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores y toda una larga lista de pecados. Ninguno que practique el pecado, no importa si es religioso, no importa si es moral, si es educado, no importa si va a una iglesia cristiana, el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. La Biblia dice, primera de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para romper, para dejar sin fuerza las obras del diablo. Ahora, el apóstol, luego que da esa advertencia con respecto a la entrada al reino de Dios, dice: no erréis, no te equivoques. Las cosas no son como tú quieres que sean, las cosas son como son. Y la palabra dice que no entrarán al reino de Dios los practicadores de pecado. Ahora dice aquí el texto: y esto erais algunos. Oiga esto, hermano. Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Corintios: esto erais algunos. Es como que si le pusiera así delante de la cara
todo lo que ellos fueron antes. Hermano, cuando yo observo este pasaje y contemplo la realidad, lo horrible, la podredumbre del pecado, digo, Dios mío, cuán infame fui, cuán infame fuimos, cuán atrevidos fuimos, cómo se nos atrevió a vivir de esa manera desaforada, de esa manera libertina, de esa manera de practicar el pecado como que si Dios no existiera. Pablo dice, esto erais algunos. Eso por un lado. Pero por otro lado, es como que si le dijera, eso fue en un tiempo pasado. En el presente ya no lo eres. Hermano, amigo, mucha gente critica a la persona que estuvo hundida en el pecado y ahora le dice, ahora sí. Bueno, pero fue a esos que vino a buscar Cristo. Fue a nosotros los practicadores de pecado. Fue a nosotros los que estábamos hundidos en el pecado. Y esto erais tiempo pasado. Ya no lo somos. Ya no somos adúlteros. Ya no somos afeminados. Ya no somos estafadores. Ya no somos ladrones. Ya no somos borrachos. Ya no somos injustos. Ya no somos lo que antes fuimos. Eso fue en tiempo pasado. Ya no lo somos. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto? Eso dice lo que éramos antes. Ahora dice, ¿qué somos ahora? El texto dice, en tiempo presente, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilla poder proclamar este evangelio! Un evangelio que limpia a los pecadores. Un evangelio que santifica a los inmundos. Un evangelio que justifica a los culpables. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Cristo hizo, por la obra poderosa del Espíritu Santo. Pablo dice, eran adúlteros, eran fornicarios, eran borrachos, eran ladrones, eran tal y cual cantidad de pecados oscuros y bajos. Y él dice, erais tiempo pasado, pero ahora habéis sido lavados. Qué lindo, qué lenguaje, qué gloria. Los que estábamos sucios por el pecado, Pablo dice, ahora habéis sido limpiados. Los que vivíamos en una condición de muerte y esclavitud del pecado, que no podíamos cambiar esa condición de pecado, ahora Pablo dice, no solo estabas sucio y te limpiaron, sino que estabas tan contaminado que no podías cambiarte. Y el texto dice, pero ahora habéis sido santificados. El diablo le molesta esa palabra, el mundo le molesta esa palabra. Hemos sido santificados, somos santos por posición, somos santos en Cristo y somos santos por condición. Nuestro corazón ha sido cambiado. Ahora practicamos obras de justicia y de santificación, pero no solo hemos sido lavados, no solo hemos sido santificados. Mi texto dice algo glorioso, habéis sido justificados. Éramos sucios por el pecado, estábamos contaminados por el pecado, pero también éramos culpables, dignos de ira, dignos de condenación. Pero Cristo, al morir en nuestro lugar, nos otorga una justicia, nos imputa la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? No justicia punitiva, no justicia que nos condena. Eso éramos antes, eso íbamos a recibir antes, pero ahora en Cristo, lavados y santificados, somos justificados, somos absueltos, somos libres de culpa. Ya no hay condenación por haber sido lavados por la sangre de Cristo, por haber sido santificados por el Espíritu de Dios. Dios nos declara sin culpa. Qué gran noticia, qué gloria, aleluya, que pueda ser oído esto en toda Europa, en toda América, en toda África, en todo lugar pueda ser oído esto. Eres sin culpa si vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, serás libre de culpa, serás libre de condenación. Esto por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Esto por la obra poderosa, por la obra continua del Espíritu Santo en nuestra vida. El Evangelio no es obra humana. El Evangelio no es religión y liturgia muerta de los hombres. El Evangelio es el poder de Dios. Es la persona y la obra de Cristo. Es la poderosa manifestación del Espíritu del Dios del cielo. Te invito, allí donde estás, donde quiera que me estés viendo, arrepiéntete de tus pecados y serás lavado. Conviértete a Cristo y serás santificado. Pon tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y serás justificado, libre de toda culpa. Que el Dios de la gloria, a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te salve hoy y ya para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde.